Hola chicos, les voy a pasar a explicar el trabajo que les envié. En este caso vamos a comenzar haciendo un repaso de movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense que tienen como primer problema, van a tener que guiarse con este gráfico que tienen acá para poder responder. Por ejemplo, le pregunta cuál es la velocidad del objeto. Ustedes se fijan, bueno, este es un gráfico de velocidad en función de tiempo. Se fijan dónde está ubicada la línea de velocidad, acá, y ahí colocan, entonces la velocidad es de tanto. ¿Y cuál es la distancia que recorre en 8 horas? Entonces, con la velocidad que obtuvieron acá arriba, sacan la distancia. ¿Bien? Después, el segundo, no tienen que resolver un problema, sino que tienen que responder teóricamente. Respondan, chicos, con fundamento. Miren bien la bibliografía, lo que estuvimos viendo y ahí responden. Y después tienen un problema 3, 4 y 5 en el que tienen que aplicar las fórmulas como lo veníamos haciendo. Acuérdense que todo tiene que estar en la misma unidad, no se olviden de eso. Bien. Ahora vamos a comenzar con movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Por qué es uniformemente variado o acelerado? Porque la velocidad no permanece constante, sino que varía. ¿Por qué varía? Debido a la aceleración o desaceleración. Bien. Dentro de este tipo de movimiento vamos a trabajar con otra unidad que es la aceleración. Entonces, nosotros lo vamos a trabajar en metros por segundo al cuadrado. Bien. Después les explico cuándo la velocidad es positiva, cuándo es negativa. Es positiva porque el movimiento es acelerado y es negativa porque el movimiento es desacelerado. Bien. Y después tenemos las formulitas. Como verán, acá las fórmulas son mucho más que las del otro movimiento. Las primeras que ustedes tienen acá, estas son muy parecidas a las anteriores del otro movimiento. Fíjense, tienen aceleración que va a ser igual a la velocidad dividido el tiempo. Después, si quieren sacar la velocidad, van a hacer velocidad, aceleración por tiempo. Y si quieren sacar el tiempo, van a hacer velocidad dividido aceleración. ¿Bien? Después, en el caso que un problema tenga dos velocidades, van a utilizar esta fórmula para sacar la aceleración. En el que van a hacer aceleración es igual a la velocidad final, a la última que ocupa el problema, menos la velocidad inicial, dividido el tiempo. ¿Bien? A todo esto se lo puede resumir de esta forma: variación de la velocidad dividido tiempo. Pero ustedes utilicen esta primera para darse cuenta que tienen que restar las dos velocidades. Bien. Si yo les pido en el problema que me calculen la velocidad final o la velocidad con la que, no sé, el objeto finalizó el movimiento, van a tener que utilizar esta formulita. ¿Está? Que sería velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien. En el caso que ustedes no tengan tiempo y sí tengan el espacio, utilizan esta que tienen acá al lado. Bien. En este caso es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por espacio. En este caso voy a aclarar, siempre tienen que separar en términos. ¿Está? Sacan la velocidad inicial del cuadrado y después hacen toda la multiplicación. Bien, separan ahí en el más, como si fuese matemática. Bien. Después al resultado final le van a tener que sacar la raíz, porque fíjense que la velocidad final está al cuadrado. Entonces, para sacar ese cuadrado al resultado le van a sacar la raíz. Y ahí sí finalizaría. Acá también se separa por término, fíjense. Bien. Después, si tienen que sacar el espacio, van a utilizar esta formulita que tienen acá, que es espacio. Fíjense, espacio es igual a
velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Acá también separan en término en el más de esa forma, ¿bien? Entonces resuelven todo lo que tienen ahí primero, aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2, y a ese resultado lo suman a la velocidad inicial. Y ahí les va a dar entonces el espacio, ¿bien? Después, en el caso que en el problema yo les diga que el movimiento inicia, o sea, en realidad que un objeto está en reposo y después inicia el movimiento, ¿qué significa que esté en reposo? Que la velocidad inicial es nula, ¿bien? Entonces van a tener que utilizar estas formulitas para sacar lo que les pide el problema, ¿bien? Por ejemplo, para sacar el espacio, si la velocidad inicial es nula, no van a ocupar este que tienen acá, ¿bien? Porque no hay una velocidad inicial, sino que van a ocupar el que está acá. Entonces van a sacar espacio es igual a aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Si quieren sacar el tiempo al cuadrado, el tiempo va a ser tiempo al cuadrado, ¿se acuerdan que al final tienen que sacar la raíz? Es igual a 2 por espacio dividido aceleración. Y si quieren sacar la aceleración, es 2 por espacio dividido el tiempo al cuadrado. ¿Bien? Ahora, como segunda actividad, les doy todo lo que es teoría y por supuesto van a tener que escribir todas las fórmulas en la carpeta para que les quede. Siempre a mano la van a tener que tener. ¿Bien? Como tercera actividad, vamos a resolver los problemas. Yo en los problemas acá les doy en primer lugar un ejemplo. Dice, tenemos un auto parado en un semáforo, o sea que si está parado iniciamos con un movimiento en reposo, en realidad no es movimiento, ¿bien? Cuyo conductor al ver la luz verde aprieta el acelerador y produce durante 4 segundos una aceleración constante de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos acá como dato? El tiempo de 4 segundos y la aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué le dice el problema? ¿Qué le pregunta? ¿Qué espacio recorrió en esos 4 segundos? ¿No? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener que hacer? En primer lugar, sacar el espacio. Entonces, si la velocidad inicial no la tenemos, es nula, porque parte del reposo, ¿a qué fórmula vamos a tener que recurrir? ¿Se acuerdan? A la que tenemos acá para sacar el espacio. ¿Bien? Recurrimos a esa formulita. Bien. Sacamos el espacio, 5 metros por segundo al cuadrado por 4 segundos al cuadrado, dividido 2. Entonces nos va a quedar 5 metros por segundo al cuadrado, 16 segundos al cuadrado, porque fíjense que 4 por 4, ¿bien? Y los segundos también se elevan, entonces quedan los 2 al cuadrado. Este también queda al cuadrado. Dividido 2. Se van los segundos al cuadrado, se simplifican y nos queda 5 por 16 dividido 2. Entonces nos queda 80, la parte de arriba, dividido 2 nos da como espacio recorrido 40 metros. Bien. Después, la B nos pregunta qué velocidad alcanzó. Bien. En este caso, sí nos pide la velocidad final, pero acuérdense que estamos partiendo del reposo, ¿no? Entonces, vamos a tener que ir a la formulita. Acá, si partimos al reposo en este caso, fíjense que no tenemos para sacar velocidad, así que acá no usamos nada. Bien. En este caso, nos pide la velocidad final, ¿no? Pero fíjense que nosotros no tenemos velocidad inicial, o sea que esta formulita no vamos a poder usar. Finalmente, esta tampoco. Vamos a ir a la que tenemos acá primero. Velocidad es igual a aceleración por tiempo. Ustedes siempre se tienen que fijar los datos que tienen. Entonces se van dando cuenta. ¿Bien? Entonces ahí aplicamos la aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo. Bien, multiplicamos, se va un solo segundo, porque acuérdense que acá hay 2, se va un segundo con este segundo y nos queda la velocidad. Bien, bueno, y el tercer paso obviamente sería responder a la pregunta.
Después les doy yo unos problemas para resolver en el que yo ya les coloco los datos. Ya les saco los datos. Ustedes tienen que solo calcular lo que le pregunta el problema. Fíjense que tanto el primero como el segundo como el tercer problema todos parten del reposo. O sea, el cuarto ya no. El cuarto les dice que un móvil lleva una velocidad, o sea que ya tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a anotar los datos. Así lo vamos haciendo entre todos, al menos la parte de las formulitas, ¿no? Entonces tenemos como velocidad inicial, y ustedes anotan, como velocidad inicial tienen 10 metros por segundo. Como aceleración, entonces, si ustedes miran el problema, tienen 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Bien. Les dice, calcular el incremento de la velocidad durante 60 segundos. Entonces, ¿qué tienen que calcular? En el A, la velocidad, el incremento de la velocidad. En este caso no sería la velocidad final, porque fíjense que en el B les pide la velocidad final, solo les pide el incremento, ¿no? Entonces, en ese caso, van a tener que utilizar la primera formulita que ustedes tienen acá. Esta. ¿Está? Velocidad es igual a aceleración por tiempo. ¿Bien? Después, les dice la velocidad final de los primeros... La velocidad final de los primeros 60 segundos. ¿Bien? Entonces ahí sí tienen que calcular la velocidad final. Pero fíjense que en este caso sí tienen velocidad inicial. O sea que la fórmula que van a tener que utilizar al tener velocidad inicial, ¿cuál va a ser? Va a ser esta. Ustedes tienen tiempo y tienen velocidad inicial. Entonces utilizan esta formulita. Después, por último, el problema les pide el espacio recorrido en 60 segundos. Tienen velocidad inicial, o sea que no van a ocupar las que están acá últimas. No van a ocupar esta para sacar el espacio. Van a ocupar la que tienen acá, porque tienen velocidad inicial. ¿Bien? Eso sería todo. Espero que entiendan. Y ya saben, cualquier duda que tienen, me escriben. Nos vemos.